Estaba pensando en qué video subir, no estaba muy seguro y se me ocurrió mostrarles cómo es el proceso desde cero, cómo voy editando una foto, tanto la iluminación, el estudio y todo eso. Pero me iba a tomar más o menos un promedio de una hora y no quería que se haga aburrido el video. Entonces decidí mostrarle estas tres fotografías, solamente mostrarles el resumen y qué es los pasos que hice, más o menos cómo es mi proceso de edición. La primera es en blanco y negro, para la segunda utilicé dos fuentes de luz. Y la última usé solamente una fuente de luz. Si quieren conocer un poco el proceso que utilizo para editar estas fotografías portrait, quédense en este video. Mi nombre es Brian, yo soy filmmaker y aquí comienza este proceso fotográfico. Ok, para lograr esta fotografía lo que hice fue ubicarme directamente con el softbox a unos 20 centímetros de distancia y ubicar uno en la parte superior a unos 10 centímetros de distancia. Hice esto porque quería detalles en la parte superior, o sea mi cabeza. Segundo, porque quería que el fondo esté iluminado y no aparezca un fondo completamente negro. Y tercero, porque quería sombras en la parte inferior. Después lo llevé a Photoshop, hice algunos ajustes en Camera Raw. Y seguido hice un retoque de piel con la famosa separación de frecuencias. Eliminé algunas partes, algunos puntos blancos, algunas líneas de expresión para darle un mayor resalte a la fotografía y sobre todo al rostro. Después hice un Dodge and Burn para prácticamente aumentarle un poco más el contraste, pero esta vez en las zonas localizadas específicamente donde yo quiero. Y por último retoqué los ojos dándole mayor brillo y color con la unión de sombras y luces. Hice unos ajustes finales y con eso regresé la fotografía a blanco y negro. Para lograr esta fotografía necesité dos softbox. El primero lo ubiqué en la parte derecha a la altura de mi hombro y el segundo a unos 20 centímetros más alto, alumbrando las 3/4 partes de mi cuerpo. Hice esto porque quería más iluminación en el cabello y en el brazo por la pose que hice. Segundo, para iluminar el fondo y no generar sombras. Y por último, para iluminar toda la parte derecha de mi cuerpo. Después lo llevé a Photoshop e hice algunos ajustes en Camera Raw, levanté las sombras para poder tener más detalle en todo el rostro y después hice el retoque de piel por separación de frecuencias. Utilicé también Dodge and Burn para darle más volumen, fuerza y contraste a la fotografía y por último hice el retoque de ojos para darle color, brillo y un resalte mayor en la fotografía. Y por último, para lograr esta fotografía tuve que hacer ejercicios durante toda la cuarentena para recién así quitarme el polvo. Lo que hice fue ubicar el softbox en la parte derecha a unos 20 centímetros más de altura de mi cabeza, alumbrando así las 3/4 partes de mi rostro y centrando mi mirada en la luz del foco. Hice esto por tres motivos. Lo primero, para iluminar un poco más la parte de arriba que la parte de abajo. Segundo, para iluminar solo la parte de arriba del fondo de atrás. Y por último, para generar más sombras en todo el cuerpo. Aquí prácticamente hice casi lo mismo que en las anteriores fotografías, solo que esta vez desaturé el fondo, no le di tanta importancia a los ojos y saturé más el cuerpo para que tenga mayor vida. Aquí termina el video, recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que lleguen más videos míos. Síganme en Instagram como @soyfilmmaker para que vean mis fotografías y me conozcan un poco mejor. Eso sería todo, recuerden, aprendan bastante, hagan locuras, sean felices.